Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con la doctora Gema Ayekak. Doctora, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Omar. Muy bien, gracias. Muy contenta de poder platicar contigo un ratito. Muchísimas gracias, doctora, por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Y bueno, esta charla, este diálogo tiene su causa eficiente, tiene su razón de ser, con motivo de su participación el viernes pasado, el 27 de marzo, en la barra mexicana de abogados, en la versión Monterrey, ¿no? En esta extensión de Monterrey, prácticamente interesantísimo, con el título de ponencia Los MASC en el derecho administrativo, revisión en el ámbito federal. Justo esta ponencia que el viernes pasado pues impartió tal cual en Barra Mexicana de Abogados. Interesantísima, el tema, dialogábamos, tuve la dicha de ser partícipe en el público y hacer una serie de preguntas, por eso es que estamos acá ahora, como la extensión, digamos, de estas preguntas, y tenía que ver con su participación en términos de lo neuro, la neuromediación, la neuromanía del siglo XXI, ya lo neuro escuché todo, ahora neuromediación, en este aspecto es la primera, y en la segunda, derivada desde luego de la anterior o incluso al margen de la anterior, puede pensarse en términos de eficiencia y cumplimiento de la ejecutoriedad de los convenios, que es un problemón en este aspecto, por allí va su disertación, límites, alcances, oportunidades, retos de la Ley General de MASC, este instrumento jurídico de 2024, y bueno, desde este punto de vista, doctora, como premisa inicial, para empezar, para quienes no sepan, quienes no necesariamente tengan formación jurídica, si bien no está obligado a lo imposible, al menos sí formación ciudadana, creo que ¿qué son los MASC? ¿Qué son los métodos alternos de solución de controversias o de conflicto? Desde este enfoque, doctora, sería muy interesante escuchar su disertación. Gracias, doctora, por este espacio. Muchas gracias a ti, Omar, por la plática, por el espacio y por la invitación. Pues mira, curiosamente en la práctica, en la política y en el mercado estamos yendo ya por lo neuro, pero no hemos ni siquiera podido aterrizar la pregunta inicial que acabas de plantear. ¿Qué son los MASC? En México, en nuestro marco jurídico, son mecanismos alternativos de solución de controversias y se denominan así por disposición constitucional del artículo 17. Sin embargo, su origen no es mexicano, por supuesto, y tiene dos grandes influencias. La primera, que es el ADR, el movimiento ADR, Alternative Dispute Resolution, en Estados Unidos, en toda la parte anglosajona, y los métodos de solución pacífica de conflictos, que no son ni de cerca lo mismo. Voy a permitirme empezar por Estados Unidos. En Estados Unidos fueron concebidos a partir de los 70 como medidas de eficiencia. Advierten que los tribunales, la jurisdicción está saturada y buscan formas de desahogar a los tribunales, y para eso establecen una política con métodos alternos para resolver las controversias, incluso antes de llegar al tribunal. Entonces, con esta política judicial es esto, está pensada desde el derecho, está pensada en una concepción ideológica libertaria, donde partimos de la premisa de que todos somos libres e iguales y que podemos implementarlas como herramientas de eficiencia para poder desaturar los tribunales y que un mayor número de personas pueda satisfacer sus demandas de resolución de conflictos. ¿Okay? Esto termina por configurar en todo Estados Unidos tribunales multipuertas. Antes de llegar a la corte, debes haber transcurrido por lo menos por 2 oportunidades de aplicarlos. Negociación es la gran vencedora en Estados Unidos, tan es así que tenemos por ahí la escuela de Harvard y todas estas escuelas que son hasta la fecha hegemónicas. Sin embargo, la segunda fuente, que paradójicamente es la primera, porque esta viene del contexto de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a gestionar el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, se consolida a través de la teoría de Johann Galtung, quien primero, a través de análisis empíricos, construye varios papers en los que dice si el conflicto ha llegado a escalar a tal dimensión que amenaza a la humanidad, debe de haber también una solución o una ciencia que estudie las razones y cómo poderlo resolver de formas pacíficas. Y en ese sentido se configuran los estudios para la paz, que para quienes no lo sepan es una ciencia social autónoma,
No es una disciplina, es una ciencia social autónoma con todo lo que implica. Sus metodologías, su marco teórico, su marco conceptual, ¿sí? Entonces, esto es un tema porque vamos a ver después que la falta de esta claridad y esta comprensión es lo que va a generar que en el marco jurídico mexicano, cuando se incorpora, no tengamos este discernimiento. Se incorpora a nuestra Constitución allá por el 2008 en el contexto de una reforma penal y por ahí se cuelan los MASC. Y si leemos la exposición de motivos, vamos a llevarnos la sorpresa de que tiene influencia de ambas. La mención clara de que hay que hacer soluciones más pacíficas, reparadoras e integrales para las víctimas y también para los ofensores, restaurar, y por otra parte también la mención de que son más ágiles y sirven para despresurizar tribunales. Con lo cual, la concepción mexicana, esta de MASC, va a adoptar ambas sin que después ninguna ley hasta la reciente 2024 se dé a la tarea de discernir cuál es una y cuál es otra. Estos son los MASC. No hemos terminado hoy, abril 2026, no hemos terminado de entender que corresponden a diferentes cuestiones, ¿no? Si lo tengo entendido en el contexto libertario de Estados Unidos, pues cualquier cosa es perfectamente aplicable. Pero sin embargo, si voy a ocuparme como método pacífico de solución de controversias, tengo que profundizar en todas las bases epistémicas y axiológicas que tiene esta implicación y por supuesto también voy a tener que atender a sus propias metodologías y a sus técnicas para su aplicación. Entonces, ¿qué son? En México son un híbrido de ambas. El problema es que no tenemos zanjado con claridad en la ley esta cuestión, lo que ocasiona que se convierta en una especie de menú. Si hoy me conviene usarlo para celebrar convenios y engordar una estadística, me va a servir. Y si pasado mañana me va a servir para resolver un conflicto armado en Chiapas, me va a servir. Que esperemos no se vuelva a presentar, pero ya tenemos por ahí el antecedente en el 94 y en las mesas de negociación de la COCOPA en el 95. Entonces, son ambas están presentes y va a depender muchísimo del reconocimiento legal y de la decisión que tome el operador de aplicar. En resumen, pueden ser medidas de eficiencia procesal o pueden ser métodos pacíficos para resolver conflictos. Omar. Justo esta primera premisa, como saque, me parece pues, bastante polisémica. De entrada pienso en la pluralidad de leyes que hay en México, al menos tres: nacional, general y la de justicia para adolescentes, en este aspecto menores, de infractores con ley y tal. Justicia restaurativa, como lo menciona, este híbrido de dos corrientes. Es algo tan nuevo, pero tan nuevo, que no hay, digamos, una base epistémica sólida, no hay un lenguaje unificado, no hay incluso leyes en algunos países. Esta materia que nos ponía en su ponencia la semana pasada, literal, no hay unificación conceptual, incluso países que no tienen leyes, incluso países que van más adelante, o sea, se confunde una cosa con la otra. Ese es un problema. Yo vengo de la filosofía, es que caía esto de los MASC justo por pesquisas epistemológicas, semánticas y metodológicas. No hay una unificación. Pienso en concreto en el famoso artículo 4, los 5 formas que reconoce la Ley General de MASC: negociación, negociación colaborativa, mediación, conciliación y arbitraje. Todas y cada una de ellas tienen su encanto, tienen sus problemas epistémicos, de nomenclatura, de éticas discursivas, tal cual. O sea, pareciera que no hay una unificación ni por escuelas, ni por corrientes, ni por técnicas. Sobre todo se multiplica la apuesta con el tema de, bueno, se pueden meter a esto personas que no necesariamente tengan formación jurídica. La misma ley contempla, basta tener una licenciatura, no tener antecedentes penales y no estar inscrito en ciertos registros en este aspecto. Se vuelve muy singular estas restricciones. O sea, vaya que cualquiera puede formar parte de. Justo ahí surge esta diferencia en los abogados colaborativos. Es la primera. Y si fuera poco, todavía se puede triplicar la apuesta, en tanto que no hay una unificación conceptual en la región, ¿no? En justo esta doble vertiente. Por un lado, si los estudios de paz, como lo menciona, y por otro lado, la tradición anglosajona, en el caso específico, la tradición norteamericana. No hay, incluso entre las personas sabedoras de esto, incluso entre los nuevos investigadores y no tan nuevos ya investigadores,
no hay un acuerdo último, ¿no? Que si Harvard, que si Sarakov, que si transformativo, que si lo que sea, no hay algo canónico. Incluso hay voces emergentes proponiendo esto. O sea, yo me encontré justo este fenómeno, a mí me hizo mucho ruido, la neuromediación, insisto, esta observación epistemológica, pareciera, al menos desde mi muy criticable punto de vista, lo neuro hoy es la nueva metafísica del siglo XXI. O sea, no hay, digamos, un referente empírico. Antes era Dios, más después fue la razón, y ahora parece que es lo neuro, ¿no? La explicación última y acabada de todas, pero todas las cosas que aquejan a la humanidad. En este aspecto, a mí me parece, pues, la duda metódica, tributo a Descartes, tributo a los grandes, aquí con este sigilo, porque, bueno, yo soy del estado de Jalisco y ahora se está innovando mucho en el tema de la neuromediación, pero para entender la neuromediación hay que entender primero la mediación como una de las formas de las 5 que al menos en México están reconocidas, y cada una tiene su encanto. Insisto, son problemas epistemológicos, son problemas metodológicos, incluso hasta ontológicos, ¿no? ¿Qué describe cada una? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de? O sea, esta petición de principio creo que me llama mucho la atención. Y justo en su ponencia la semana pasada tocaba, además de este problemón, ya por sí aterrador, enorme, otro de los clásicos inmortales de la impartición de justicia de México, la ejecutoría de las sentencias, por ejemplo. Si la ejecutoría de las sentencias no se da a nivel jurisdiccional tradicional, el de toda la vida, en este aspecto, ¿qué nos espera a nosotros los soñadores de un nuevo modelo de impartición de justicia con los convenios? Tanto se ha criticado, por ejemplo, la voluntariedad de las partes. En este aspecto, yo la dejaría ahí. Este problema me parece interesante porque me gustaría escucharla desde su perspectiva como especialista, sabedora de estos temas, ¿no? Justo hablaban tal cual desde la administración federal, grandes como lagunas, problemas que plantea la Ley General de Más, pero me interesa sobre todo estos dos problemas, doctora, el de la nomenclatura y el de, digamos, la multivocidad, incluso en la ejecutoria de los mismos convenios. Desde este punto de vista me parece fascinante escucharle. Sí. Bueno, mira, para esto creo que primero tenemos que discernir algo. Ya vimos que el término más, o sea, esta categoría semántica, ¿qué es esto? Una categoría semántica que engloba diferentes metodologías y que se reconoce en el derecho en la Constitución, pero tardíamente se discierne sobre dónde va. Recientemente, en marzo, para ser específicos, la Corte resolvió que estos métodos son una garantía del acceso a la justicia. Por primera vez se establece a través de la Corte que la justicia tiene dos vertientes de acceso, la jurisdiccional y la no jurisdiccional, y que estos mecanismos van dentro de la justicia no jurisdiccional, son sus garantías, ¿ok? Garantías hasta cierto punto instrumentales. Y a partir de esto hay que atender, como bien lo señalas, que son diferentes metodologías y que cada una va a tener una génesis, un contexto, unas posibilidades distintas. No vamos a abordar ni arbitraje, ni negociación, ni nada, porque tienen otras cuestiones. O sea, en la negociación la pensamos como una categoría natural de la humanidad. El arbitraje está fuertemente vinculado a las prácticas comerciales y tiene una aproximación a este término que me incomoda, pero no encontré uno mejor, cuasi jurisdiccional. Entonces, vamos a dejarnos esto y a decantarnos justamente en la mediación. ¿Por qué la mediación es tan predominante ahora? Porque ofrece una nueva metodología. Esto es, sí, muy cargado al lado de la solución pacífica de conflictos, porque la mediación se construye desde una perspectiva transdisciplinaria. ¿Ok? Entonces, muy importante decir que no es solo multidisciplinaria, y esto me va a llevar después a lo neuro y todas estas cuestiones. No es solamente agregar ingredientes de diferentes partes sin ton ni sentido, sino construir un nuevo marco conceptual que va y teórico que va a involucrar saberes de diversas disciplinas, pero que debe de tener una metodología para poder conseguir su objetivo, situación que en el caso pues no acontece. Spoiler, ¿no? No acontece y estamos muy lejos de que suceda. Entonces, teniendo esto, la mediación entendida como un método pacífico de solución de conflictos y regresando al encuadre de los estudios para la paz, pues vamos a ver que en realidad de donde parte no es del derecho. Descoloca en la categoría de análisis y la va a recolocar en el conflicto. Y a partir del análisis del conflicto vamos a ver cuáles son los elementos y esto tiene que ver en la razón por la que
no son ejecutables. Y la razón, spoiler, 2, es porque no se aplican de manera correcta. Una adecuada aplicación de la mediación como método pacífico implica, en primero, una diagnosis. Tienes que diagnosticar de qué se trata tu conflicto. 1, ¿no? ¿Cuáles son las partes que están involucradas? Y no desde una perspectiva jurisdiccional, no las partes en el juicio, sino todas las partes que pueden estar involucradas. Pensemos, por ejemplo, en lo que señalamos en alguna conversación previa, una controversia de alimentos, pues probablemente en la controversia de alimentos va a estar involucrado el padre, la madre y el niño, niña o adolescente. Sin embargo, si lo descolocamos y lo analizamos de una forma más compleja, vamos a ver que está involucrada también los abuelos maternos, los abuelos paternos, eventualmente puede haber repercusiones en la comunidad. Sí, entonces vamos a empezar por identificar quiénes son todas las partes que están involucradas en el conflicto y enseguida ver cuáles son los componentes. Galtung era matemático de primera formación y él anticipaba o intentaba explicar sus teorías a través de figuras geométricas. Para él, la forma más básica del conflicto es un triángulo, donde todo conflicto va a tener por lo menos 3 elementos. Una contradicción, un comportamiento y una conducta. Esto es que todos los conflictos van a tener 3 elementos por lo menos. La conducta, y esto tiene que ver con lo neuro, es el componente interno del conflicto. ¿Qué conforma mi identidad? ¿Cuáles son las creencias? ¿Qué es lo que sé? La conducta, que es un comportamiento externo, perdón, el comportamiento que es externo, cómo ejerzo yo esto que está adentro hacia el exterior y finalmente la contradicción. Y justo lo que plantea Galtung es que para poder aplicar la resolución de conflictos, lo que él llamaba trabajo de conflicto, hay que desintegrar todas estas variables que interactúan en una dinámica del conflicto, que escala y desescala, y solamente a partir de esto no se va a resolver, sino que el conflicto se va a transformar. Un poco esta lógica de la energía, de no se crea ni se destruye, se transforma, es lo que sostiene Galtung con el conflicto. El conflicto no se crea ni se destruye, se transforma porque es consustancial al ser humano. Y en este sentido, hablamos, por supuesto, de la transdisciplinariedad porque vamos a tener, sí que tener conceptos y nociones de cómo se articula internamente el conflicto, cuáles son los componentes de identidad, salud mental, otras cuestiones, ¿no? Y sin embargo, esto no va a ser suficiente porque yo puedo saber y entender lo que estoy viendo, puedo observar a un enfermo y decir, tienes apendicitis, pero saber qué es y adquirir las habilidades para intervenirlo de manera satisfactoria es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, tiene apendicitis, tengo que intervenirlo, tengo que asegurarme de tener las técnicas y las habilidades necesarias para intervenirlo. Y ahí entran muchas otras cuestiones que aquí sí son multidisciplinares, porque vamos a tener que tener preceptos y fundamentos de teoría de la comunicación, Slavik, Maslow, un montón de cosas que van a interactuar en estas herramientas para poder intervenir de manera adecuada a este conflicto. Ahora, ¿qué sucede? Un poquito usando la reducción al absurdo, si en este ejemplo yo tengo un paciente que ya diagnostiqué en el mejor de los casos que tiene apendicitis, voy a aplicarle una técnica metafísica y a través de la imposición de mis manos en su pancita se va a curar. Justo lo que decías, metafísica, ¿no? Si no hemos logrado transcurrir y aplicar, entender de manera correcta todo lo que ya hemos señalado, pues la interposición o el agregado de muchos conceptos como lo neuro no está abonando a la correcta aplicación, ni a la correcta normativa, ni a la aplicación ética, sino por el contrario, está abonando a volver esto un poquito menos que la hechicería o la adivinación. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, si la persona que acude a mí o a cualquier otro mediador o mediadora
cree y deposita su confianza en mí porque yo le digo que es neuro y que además es epistémico y filosófico y ético, va a depositar su confianza en mí. Y el problema se vuelve doblemente grave porque si yo soy una persona como todas las demás de este mundo, tengo sesgos. Y si yo soy una persona racista, voy a derivar mi sesgo racista, o si soy una persona clasista, voy a derivar, o si soy una persona machista. ¿Me explico? Y esto nos va a llevar a un problema mayor. Entonces, ¿estoy haciendo justicia o estoy abonando a generar espacios de injusticia que además están protegidos por el principio de confidencialidad? Hay que tomarse, para terminar un poquito o reencuadrar esta segunda parte, eh, la mediación es actualmente el mecanismo predominante porque es un nuevo aporte, no es tan antiguo como el arbitraje que viene del comercio, sino es un nuevo aporte después de la Segunda Guerra Mundial que nos ofrece una nueva metodología que bien aplicada demuestra ser muy potente para transformar los conflictos, pero que mal aplicada pues implica todos estos riesgos. Y entre esos riesgos pues está por supuesto el agregado de diferentes categorías que no están debidamente desarrolladas, definidas, reguladas y que lejos de abonar a la realización de justicia pueden estar propiciando pues la concreción de espacios de injusticia. Esta me parece a mí fascinante y aterradora a la par, esta premisa justo tiene su causa eficiente, su razón de ser en la fracción primera, artículo 40, la Ley General de Musk. Basta con tener una cédula y un título de cualquier otra profesión, no necesariamente personas de la formación de toda la vida de derecho y demás. Esto me parece útil, rico, interesante, la transdisciplinariedad propia del siglo XXI, los tiempos que corren, creo que es más que necesario. No basta una disciplina, vaya, es tan compleja la realidad ahora que sí hay que echar mano de otras técnicas. El problema viene cuando se plantea vía inductiva, ¿no? ¿En qué momento te conviertes en un especialista en? ¿A los cuantos PDFs, a los cuantos artículos deviene la transmutación mágica de ser cualquier ciudadano a especialista en este aspecto? Lo he encontrado en la praxis, psicólogos, antropólogos, sociólogos, que de malo ni de raro nada tienen, ¿no? Es un país libre y tal, pero en ese aspecto me parece muy interesante el problema epistemológico que ahí se desprende, porque es pluralidad de voces, lo cual es positivo, metodologías abigarradas, lo cual también es complejo y positivo desde este punto de vista. El problema es que no hay un acuerdo último y si bien no está obligado a lo imposible, al menos si es deseable. Yo llegué a estos problemas, insisto, de la formación en filosofía, tratando de buscar un marco epistemológico. Bueno, ¿qué es esto, no? O sea, el marco jurídico. He encontrado colegas muy interesantes perfiles, pedagogos, abogados, psicólogos, o sea, híbridos, ¿no? De repente licenciatura, maestría, especialización, incluso doctorado, postdoctorados en algunos casos. Eso me parece súper positivo al abono de la ciencia del siglo XXI. El problema es la metafísica que se desprende de mixear, de mezclar indiscriminadamente la mermelada con la cajeta, lo voy a decir en términos coloquiales, ¿no? Una metodología con otra. En este aspecto creo que lejos de unificar, genera más problemas y más confusión. En este sentido, a mí me parece interesante y bueno, yo con esta la ligo a otro problema de la ejecutoriedad de las sentencias, la ejecutoriedad de los convenios, y otro tema fascinante, doctora, desde la administración pública federal, se lo sabrá mejor en este aspecto, la e-justice famosa, ¿no? El registro digital de las plataformas. Si nos tomamos a los Ronald Dworkin, los derechos en serio, y si vemos el costo de los derechos, a lo Kat Sonstein, por ejemplo, y Holmes, sí está realmente propiciando esto, la despresurización de los poderes judiciales, la creación de una nueva cultura de la paz, una nueva ciudadanía, todos estos discursos que suenan muy bonitos en letra, o sea, letra de poema impecable, letra de oro jurídico, pero a la hora de la práctica, o sea, ya en última instancia, hablaba en su ponencia, se me hizo así esa lapidaria,
sea, no hay un cumplimiento y se mezclan siempre las cosas. O sea, siempre es constantemente estar recordando la ética, sí, sí, pero ¿qué ética? ¿No? Utilitarismo, pragmatismo, marxismo, ¿qué tipo de ética? Porque no dicen una nueva ética y una nueva cultura y una nueva educación y ahí se queda todo, justo como en los buenos deseos para el pasado mañana. Pero creo que si nos lo tomamos, insisto, a lo Ronald Dworkin en serio, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de? ¿Y cuánto cuesta eso? Que es la pregunta más aterradora desde este punto de vista, si realmente a nivel federal o a nivel estatal, porque todo este debate, si la ley general, si la ley nacional, si las leyes locales, o sea, cada estado, los que tengan, ¿no? La homologación de las leyes estatales, eso me parece, pues, complicadísimo de pensar este tema, justo, y todavía, si nos vamos más allá de México, el países que no tienen estas figuras, hablamos justo antes de la grabación, el doctor Pablo Arteta Manrique, por ejemplo, referente en la región latinoamericana, o sea, desafortunadamente fallecido hace un mes en este aspecto, esta, digamos, cruzada por ver en otros países, en otras latitudes, esta unificación conceptual de los métodos, justo esta nueva esperanza, la nueva utopía a los Samuel Moyn, la más nueva de las utopías en este aspecto. Me parece interesante, doctora, lo que planteaba en términos de la realización fáctica de esto. O sea, ya no tanto los buenos deseos para pasado mañana y el poema jurídico en letra de oro, sino realmente la ejecutoriedad de los convenios, el cumplimiento de estos nuevos métodos alternos. Desde este punto de vista, el más polémico y el más hablado, el más sonado, es la mediación. Hoy, desde este punto de vista, me gustaría escuchar su perspectiva, desde este enfoque pues de derechos humanos y transdisciplinario. Sí, Omar, gracias. Bueno, hay que partir de establecer ya que estos métodos no corresponden al derecho, no surgen en la ciencia del derecho, corresponden a otra parcela de las ciencias sociales, ¿ok? El derecho la reconoce y la reconoce deficientemente. Y esto va a presentar algunas problemáticas. En primer lugar, la que tú perfectamente identificas. Si esto no corresponde a la ciencia del derecho, si no es el reconocimiento del derecho que hace sobre otra ciencia, puede hacerlo exclusivo para abogados. Y esa es la respuesta que ves en la legislación. No. El mismo trabajo le costará seguramente a un abogado formarse en preceptos de psicología clínica, que adquirir principios de teoría de la comunicación, que a un psicólogo aprender derecho. Este no es el problema es que no se está haciendo de manera seria y adecuada. Y ahí, súper interesante tu pregunta de a los cuantos PDFs. Pues si estamos hablando de una nueva ciencia social, lo ideal sería que existiera una formación ad hoc profesional para estos profesionales y no cursos de 40 horas, ni siquiera de 120 horas, ¿no? Que es lo que establece o lo que exige la Ley General de Musk. ¿Por qué se llega, sin embargo, a esta determinación en la Ley General de Musk? Por practicidad. Ya los mecanismos, especialmente la mediación y la conciliación, están en práctica en nuestro país hace mucho tiempo. Exigir que se generara un nuevo programa educativo, que lo reconozca la SEP, que se homologuen los programas de estudios y que esto implicaría probablemente un retroceso en lo que ya se estaba implementando, pero la idea central de la Ley General de Musk y de la conformación de un Consejo Nacional de Musk era esta. Obviamente no puedes establecer un temario en una Ley General de Musk porque las leyes generales son leyes de bases y principios. Sin embargo, la salida que se estipuló allí para que el Consejo Nacional de Musk desarrollara los lineamientos era esta aspiración. Sin embargo, se ocuparon de todo, excepto de esto. ¿Por qué? Ni siquiera voy a especular, pero me da miedo. ¿Sí? No sé por qué no se ocuparon de esto, pero ahí hay un área pendiente todavía que el Consejo Nacional en la presidencia anterior no agotó y que aparentemente este nuevo tampoco. Sigue habiendo un vacío enorme de cuáles son estos conocimientos, esta base teórica, axiológica, epistémica que tenemos que reunir y cuáles son las herramientas que debemos dominar. 120 horas, con todo respeto, me parecen una broma. Tengo una certificación como mediadora privada, 2 recertificaciones y un doctorado, y aún me falta un abismo por comprender.
¿qué nos haría pensar que una persona con 120 horas de formación va a dominar estas cuestiones y va a ser respetuoso de derechos humanos, ¿no? Complejísimo. Y sobre esto nos va a llevar después a otras cuestiones. La política ha superado en velocidad, la política y su implementación ha superado por mucho al desarrollo científico y también al análisis jurídico de estas figuras, ¿no? Y esto genera como una de sus muchas consecuencias que en el ámbito de los MASC haya muchas verdades aceptadas sin evidencia completa, mitos legales. ¿Cuáles son estos mitos? Es más rápida, es más eficiente, es más humana, es más completa, es pacífica o no. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia. Hay una estudiosa del tema que es Deborah Hensler en Estados Unidos que es de las muy pocas que ha hecho análisis serio sobre esto desde un punto de vista cualitativo, pero también cuantitativo, y ella hizo un análisis para rescatar cuáles son los indicadores de evaluación y se lleva una sorpresa. En 30 años hay 38 estudios de MASC, lo cual me parece sumamente poco porque además los universos en los que se estudia son pequeñísimos. Pero si esto ya es preocupante por sí mismo, hay un dato agregado. Es mucho más preocupante los datos que sí arrojan estos estudios. Y lo que arroja es que la justicia que se logra a través de esto sigue siendo sesgada. Sigue siendo un espacio de injusticia para mujeres, personas afrodescendientes o latinas, y para personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y esta, Hensler es una de las pocas doctrinarias estudiosas del tema que lo hace con seriedad y que está llegando a decir, por qué seguimos sosteniendo los mitos legales, ¿no? Porque hay otra cuestión, ¿por qué no se toma en serio la investigación de los MASC? Porque el 98%, me incluyo, de las personas que hacemos investigación o que hemos hecho la práctica y que además estudiamos el tema, no logramos separar la parte de activismo de la parte de investigación y de la parte de aplicación. Y por ahí vamos todos, ¿no? Diciendo románticamente, la cultura de paz. Este es otro problema. No hemos logrado separar la parte científica de la parte de activista y la parte esta ética que sigue siendo, pues hay un espacio muy nublado. Y otro tema es la interposición de valores de mercado, porque con la aparición de mediadores privados, pues obviamente se vuelve un mercado. Y al volverse un mercado, pues se implantan otros valores que no son propios ni del derecho ni de los estudios para la paz, sino que son valores de mercado. ¿Qué puedo vender? ¿Cuánto puedo vender? ¿Cómo lo puedo cobrar? ¿No? ¿Y a qué costo? Y entonces, ¿cuáles son mis nuevas herramientas de marketing? Entonces, ahí hay un contrasentido. Tengo interés en desmontar estos mitos o estas verdades impuestas y no contrastadas, no científicas, de que son mejores, más rápidos, más económicos, más completos, o en realidad tengo un interés de mercado en hacer que esto siga prevaleciendo. Y ojo, porque el interés de mercado no es solamente solo de los mediadores privados, ¿no? Si el legislador va a proponer una iniciativa de esta legislación, va a sostener que es más rápida, que es más eficiente, que es más humana, ¿no? Y por supuesto también incluso alcanza a la academia. ¿Por qué? Porque vamos a decir, bueno, es que estos nuevos sistemas de justicia contemporáneos, posmodernos, sigue atravesado por muchas variables que no son puramente científicas y que van a generar pues una distorsión importante y que van a seguir perpetuando pues espacios de desigualdad y que no se van a ocupar, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la formación diferenciada, ¿qué sería ideal desde mi punto de vista muy particular? Pues la creación de una nueva disciplina y de una nueva formación profesional, ¿no? Ya hay una licenciatura en mediación, me parece, en el Estado de México.
En la Universidad del Claustro de Sor Juana hay una licenciatura de Gestión de Paz y Derechos Humanos. Y en otras universidades progresivamente van apareciendo programas, en su mayoría de posgrado, que van a atender estas cuestiones, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Está atravesado por muchos valores y muchos intereses de muchas partes que no nos van a llevar a buscar la base científica, y esto incide necesariamente en la última pregunta que formulaste, es ¿por qué no se cumplen? Simple, porque están simulados. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, están aplicados por operadores que no tienen las bases científicas ni las herramientas suficientes para su aplicación, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, ¿qué pasa si el operador, me refiero en mi caso concreto al mediador o la mediadora, tiene un sesgo y cree, por ejemplo, que los valores identitarios de los otros no son suficientes? Vamos a pensar en un ejemplo. A mí no me interesa tu relación, Omar, con la madre tierra. Para mí lo más importante es cuánto hay en la cuenta bancaria, ¿no? Y si entonces yo estoy siendo la gestora de este procedimiento de resolución de conflictos y no logro superar mi sesgo, lo voy a filtrar y le voy a decir, oiga, Omar, pero ¿por qué no está cobrando con lo que usted podría cobrar? ¿Qué estaría haciendo en este momento? Una pregunta que es aparentemente neutral está dejando descargar un sesgo, porque no estoy pudiendo superar mi propio sesgo y no estoy haciendo un reconocimiento legítimo, ¿no? Y si estoy aplicando estos métodos, ejerciendo cierta violencia, opresión sobre las partes y realmente no hay un respeto profundo por la identidad, la dignidad, la autonomía y la voluntad de las partes, probablemente se va a firmar un convenio forzado. Un convenio forzado es un convenio que no desarticuló el conflicto. Es un número que va a engordar una estadística. Sí, 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 padrísimo. Tenemos 7,000 convenios firmados. Y viene otra vez el tema de los mitos legales, ¿no? Probablemente el operador va a salir a decir 7,000 conflictos que no llegaron a la jurisdicción. O sí, porque no tenemos los indicadores para saber cuántos de esos 7,000 son verdaderamente desarticulaciones del conflicto, cuántos no, y cuántos a través del tiempo van a volver a cursar por la misma mediación, por la misma conciliación o incluso por la jurisdicción, lo cual lo vuelve un contrasentido en el término de eficiencia y eficacia, porque entonces me está costando menos, me está costando más, porque ya le pagué a un mediador privado, porque no lo resolví, ya pasó el tiempo, las consecuencias se agravaron, tengo que volver a cursar por la jurisdicción y luego de todas maneras no lo voy a poder ejecutar y entonces no cuesta menos. Esto mal aplicado incrementa el costo de todas las partes involucradas. Incrementa el costo del usuario que está acudiendo a porque probablemente aún con convenio va a ser incumplido porque el conflicto no se desarticuló y voy a tener después que contratar a otro abogado y es también más costoso para el Estado porque el Estado no logra despresurizar su tribunal. Lo único que hace es desplazar en el tiempo un conflicto. Entonces, estas son áreas delicadas que yo celebro que tú tengas tan claras, Omar, y esta es la razón. En resumen, para cerrar esta parte, sí hay problemas, no podemos negarlos, antes bien hay que nombrarlos para poder ocuparnos de ellos. Y estas son unas cuestiones. Hay que generar un programa serio, formal, científico para formar a estos operadores de manera seria. Y en su aplicación hay que asegurarnos que la supervisión y los parámetros de seguimiento y evaluación sean adecuados para poder medir si realmente están siendo mecanismos efectivos de justicia o si por el contrario están desplazando el conflicto y volviéndose más onerosos para las partes.
esta última premisa, doctora, yo con esto cerraría una dirección triádica, o sea, así como metralla, tal cual. Pues son tres problemas que me parecen aterradores desde el punto de vista ético. O sea, aquí la ética tal cual, en sus letras. ¿Cuál ética primero? ¿No? De ética de mercado, ética kantiana, ética pro persona, o sea, ¿qué tipo de ética? Porque aquí se habla de, sí, es que la ética y se necesita educación y ahí queda, pero no se dice qué ética, ni qué educación, ni qué axiología, ni qué base científica. Ahí me hace mucho ruido. Inciso A, brechas generacionales. Inciso B, no sé, falla del sistema, la infraestructura pública no hay, está sobrepasado el problema de siempre, ¿no? Es que no tenemos ni para las copias, no tenemos ni la capacitación, ni el personal, ni el capital humano, ni nada. Justo el problema de siempre en la jurisdiccional. Y ahora se traslada acá. Esta última me parece, o sea, lo público o lo privado, justo, ¿no? Tal cual. Y se presta para gran cantidad de artilugios y artimañas, incluso los mediadores más mediadores no soportan esta carga de la prueba. O sea, oiga, y si al momento de cobrar, ¿no? O sea, ¿dónde está la dignidad humana? O sea, el clásico, estás viendo y no ves la causa práctica del problema, situaciones de vulnerabilidad, dignidad humana, grupos prioritarios, cosas que todas están en la ley, impecable, plasmado en letra jurídica dorada, pero el problema viene cuando, ok, sí, no me importa nada, me debes tanto. Ese es como así, yo creo que lapidaria, y tiene que ver con lo que nos exponía en su ponencia la semana pasada. ¿Y a dónde creen que van a parar todos estos convenios mal logrados y todo esto? O sea, se vuelve una especie de círculo vicioso de discurso a la práctica y al revés. Justo esta de los sesgos género, edad, clase, etnia y un largo etcétera. Pareciera que se traicionan en este aspecto todos los principios de la Ley General de Musk, todos los principios de derechos humanos van por donde vinieron, justo tal cual discurso y bellísimo poema. Me parece todavía más terrible el mito jurídico, o sea, esta la voy a acuñar, desde este punto de vista la voy a atesorar, así que me parece pues llamativo desde el punto de vista pragmático, evidentemente pragmático. O sea, no nos interesan las buenas intenciones y estos discursos medio moralinos de sí, cultura de paz, palomita blanca y todos de la mano, derechos humanos, ¿no? En este aspecto no creo que sea así, igual si me equivoco, que me corrija, por favor, en este aspecto, pero es una sospecha, los filósofos de la sospecha, metodología, epistemología, ética y desde luego ontología. Si en el ser está el nombrar y no hay acuerdo en el cómo se nombra esto, creo que ya hay un problema horrible. Desde este punto de vista yo cerraría con esta doctora esta reflexión para pasar, bueno, el lapidario y así el punto de quiebre desde mi punto de vista muy criticable, por cierto, desde la epistemología y la filosofía, lo neuro. O sea, ahora todo es neuro, justo este problema lleva al otro. Ahora, en estas lógicas de mercado, el que neuromarketing, o sea, escuchaba a otro colega neurohumo, ¿no? Me hizo más gracia, o sea, como este tema, porque no es nomás está en la mediación, o sea, es neuroderechos, neuropolítica, neuroética y un neurolargo, etcétera. Justo por eso es que mi sospecha empezó ahí, en como especie de uroboros, o sea, que estamos hablando cuando hablamos de las personas tienen un efecto pues terrible, patético, en el sentido aristotélico, son patos que se impone ante el otro, falacia de la ignorancia y falacia de la autoridad, mezcladas en un todo. Justo yo con esta cerraría esta reflexión que nos podría dar para muchos otros episodios, pero creo que con esta, en virtud de las exposiciones que nos hacía la semana pasada en su ponencia, doctor. Muchas gracias, Omar. Rapidísimo. Pues mira, que yo soy de las que enarbolan este discurso romántico, pero no solo lo enarbolo, doy testimonio y hay muestras muy claras de cómo estas metodologías bien aplicadas sí son de una potencia insuperable. Vamos a pensar en el ámbito internacional, en el armisticio de Colombia y todo el proceso o los procesos de paz, desde luego mejorables, pero un hito en el bloque latinoamericano, ¿no? Y hay muchos otros, la secesión de Checoslovaquia, hay muchos casos en el tema internacional, en el tema nacional también hay otros cuantos y en los ámbitos micros o de conflictos interpersonales también doy testimonio de que son insuperables, o sea, familias que se han recompuesto, cuestiones que han involucrado incluso evitar suicidios, o sea, esto bien aplicado, Omar, que lo sepas, es muy potente y sí contribuye a la paz. Es
¿Lleva la paz a los hombros solamente? Claro que no, porque para que se realice la paz hacen falta otras cosas, educación para la paz, redistribución de recursos mínimos vitales, muchas garantías que deben ir. Entonces, sí es irresponsable decir que la paz depende solo de la mediación. Hay que construir marcos completos de paz, es una política, si la violencia es estructural, la solución debe ser también estructural, ¿no? Entonces, ahí cierro esta parte. Y paso a la siguiente parte de que hablamos cuando hablamos de neuromediación, pues de ficciones. No estamos aquí hablando al punto de agregar más conceptos y conceptos tan problemáticos como este, ¿no? Afectados por polisemia, vaguedad, por un montón de cuestiones, ni siquiera sabemos qué es lo neuro. No hay un consenso, no hay un desarrollo serio. Tenemos por ahí los principios de la Declaración de la Organización de los Estados Americanos, pero estamos muy lejos de determinar qué es lo neuro, ¿no? ¿Qué es la neurociencia? Y luego todas estas aplicaciones al derecho, a la mediación, pues seamos honestos, es el coco o el hada de los dientes, depende para qué lo quieras usar. No hay seriedad en la construcción de estas categorías y si ni siquiera podemos tener un consenso para la estructuración conceptual, pues mucho menos vas a tener una metodología científica seria y ética. Justo como lo dijiste, bueno, ¿qué ética? ¿La de mercado? Pues entonces te voy a neuromediar ahorita, Omar, y me debes 10,000 pesos, ¿no? No, es un área muy compleja y es un contrasentido. Aquí soy yo muy de la idea de que para ir adelante tenemos que volver atrás. Es momento de regresar a los básicos, back to basics, ¿no? Tenemos que volver a observar los estudios para la paz, las metodologías, la conflictología, y volver para poder construir con seriedad esta estructura de esta nueva disciplina que requiere estas cuestiones. De ahí agregarle más cosas es irresponsable, es construir un castillo sobre la arena. Si las bases no están sólidas y seguimos agregando conceptos tan problemáticos como lo neuro, va a colapsar. Esto en el término general. Ahora, en el término concreto, en la praxis, qué preocupante que yo salga a decir que voy a aplicar neuro algo, ¿no? Porque otra vez estamos hablando de un campo amplísimo que va a permitir una posibilidad enorme de ejercicio de violencia epistémica, ¿no? Yo voy a determinar quién está sano, quién es narcisista, quién está loquito, estás deprimido, el pobre es pobre porque quiere, no échale ganas, no, o sea, un espacio, y con esto voy a cerrar esta pregunta, lo neuro me parece un espacio peligrosísimo para ejercer violencias y derivar sesgos. Mi percepción y mi posición en este caso es tajante. Dejemos de aplicar esto. Ahora, esto no implica que la mediación no requiera aplicación de metodologías de otras disciplinas. Me refería antes a los axiomas de la comunicación de Václavic y me refería a otras cuestiones de comunicación efectiva. Sí son importantes, sí son relevantes, pero no podemos generarlos como una categoría nueva a la aplicación de la mediación. Es irresponsable y es violento, ¿no? Entonces vamos a zanjar ahí esa idea y si fuera poco el neuro, agregarle todo el tema de la e-justice, ¿no? Y todos estos conceptos problemáticos a más no poder, porque si revisamos lo que tenemos en la Ley General de Mecanismos a partir del artículo 86, pues es una mezcolanza impresionante de conceptos. Otra vez una comprensión nula de lo que son los sistemas en línea, de lo que es la justicia descentralizada con inteligencia artificial, ¿no? O sea, un revoltijo tremendo. Entonces hay que empezar por discernir que la justicia sigue siendo esta justicia, puede ser jurisdiccional o no jurisdiccional, y la aplicación a través de medios digitales, ¿no? No en línea, de medios digitales, pues es algo perfectamente perceptible, hay que realizar adaptaciones y ajustes para asegurar que sigan cumpliendo con los principios propios de cada una. Y otra categoría es la justicia descentralizada, que además, pues la justicia descentralizada tiene por excelencia no participar o existir al margen del Estado. ¿En honor a qué la reconoces en una ley? ¿No?
estos métodos ciegos que justamente no tienen que ver ni siquiera con la voluntad. Tú haces una aportación y a partir de la metodología de los métodos de scaling, que son teoría de juegos, ¿no? Vamos a generar gente que depositó sus tokens y van a participar en un mecanismo aleatorio donde va a decidir la mayoría, a ciegas. Y esto obviamente sucede en la razón o en la parte de los criptoactivos y del blockchain y de todas estas cuestiones. No tiene absolutamente nada que ver con el Estado. O sea, no sé si fue por vernos fancy decir, oh, no tiene sentido, ¿no? Y genera una preocupación importante. Entonces, empezar por desmontar que en lo que refiere a justicia descentralizada, estos métodos de colaboración abierta y estas cuestiones, peligrosísimo que estén allí sin una base constitucional y sin un reconocimiento claro en una ley de la materia. Es peligrosísimo y no sabemos qué consecuencia va a tener porque estos sistemas de justicia funcionan al margen del Estado y que esté allí genera una ventana para eventualmente tener que discernir cuál sería la reacción del Estado. ¿Cuál sería la reacción si Omar tiene una disputa relativa a criptoactivos y contrata a través de depositar tokens a un grupo de personas que no conoce y que a través de esta aplicación, insisto, de la teoría de scaling, van a votar, pero que además votan por un incentivo económico? Los que forman parte del grupo de la mayoría van a tener un rendimiento y los que forman parte del grupo de la minoría van a perder. ¿Cuál sería la reacción del Estado frente a esto? Es brutal y nuevamente muy violento, ¿no? Y por último, la aplicación de la inteligencia artificial, que un poquito con lo neuro también va por ahí, ¿no? Inteligencia artificial en la mediación o mediación a través de la inteligencia artificial. Pues primero yo pensaría que es imposible por los principios que tiene, o sea, aplicar algoritmo a la solución de conflictos. La inteligencia artificial no lo puede hacer. Aunque esté reconocido en la ley, es profundamente violento, porque para poder desarticular el conflicto necesitas una comprensión individualizada del conflicto, que además requiere multifactores. No solamente son esos 3 elementos que señalaba del vínculo inicial, sino que requieren la percepción de emociones, microexpresiones, escuchas activas, cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? Ahora traen por ahí una plataforma, que de hecho no es una plataforma, es un chat entrenado en ChatGPT, que es Negotiator One, que es un proyecto que establecieron los argentinos que sirve para en teoría, para 2 funciones, que es entrenar, ¿no? Te permite hacer preguntas y reencuadres y parafraseos, que hasta cierto punto es eficiente, sin embargo sigue alucinando, o sea, alucina mucho, muchísimo, y eso es un peligro, porque si cualquier mediador que no tenga la ética o los escrúpulos suficientes se anima a usarlo y a tomarlo como verdadero, otra vez está ejerciendo violencia sobre los mediados, sin hablar, por supuesto, de datos personales. Entonces son áreas de mucho peligro. Yo creo que es un contrasentido estar queriendo agregar eslogans o etiquetas o conceptos vagos, polisémicos, indeterminados a algo que todavía requiere pues una delimitación seria de su base epistémica, axiológica, teórica, normativa, ontológica, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, personalmente yo estaría en contra de esto, no porque sea una retrógrada y porque no considere que va a suceder de cualquier manera, sino más en el sentido de decir y resaltar la urgencia que tiene el tomarse en serio estas metodologías, máxime que ahora ya están reconocidas como una vertiente de acceso a la justicia.
esta última premisa, doctora, aterradora, sin duda me parece fatal esto de la violencia epistémica. Está de vuelta. Incluso se podrá objetar, ¿y ustedes qué van a saber de neuronada si no tienen neuroformación? O sea, incluso la forma en la cual argumentan los neuropaladines está cargada de falacias, la guerra de las falacias a lo Manuel Atienza, generalizaciones indebidas. Científicos de Massachusetts conectaron las ratas a esto y por lo tanto aquello. ¿Cómo pasan? O sea, esto es un problema que viene desde el dualismo cartesiano, teorías computacionales de la mente. Esto no es nuevo, vaya. O sea, esto ya filosofía de los 70, las máquinas de Turing, inteligencia artificial. Esta como tendencia a incorporar uno y otro, muy a los diálogos de Platón. Te pedí uno y me diste 4 o 5. O sea, si no puedes estar con la mediación a secas, ¿qué es? Jurídicamente o extrajurídicamente, se mixea e-justice, inteligencia artificial, neurotodo. O sea, justo no tengo nada, dicho sea paso, en contra de nadie, en ninguna manera. O sea, es el argumento, no la persona. O sea, para que no, es que estás en contra y detractor y tal, o sea, traidor y lo que sea. En este aspecto, se me hace muy interesante la forma en la cual se presenta, se vende esta lógica de mercado, que pues trasciende desde mi perspectiva muy humilde cualquier discusión en torno a derechos humanos. O sea, en este aspecto no se ve a los grupos prioritarios, se ve como cantidades de dinero. O sea, justo el pragmatismo demoníaco total, que de malo nada tiene ni de raro, pero creo que sí entra en contradicción axiológica con los principios que marca la ley general de Musk, por ejemplo. O sea, esa es una de tantas que se puede hacer. Tampoco es condenarnos al nihilismo, ni volver a la caverna, ni mucho menos estar en contra del progreso, el por persona y todas estas cosas que ahora parecen más progresiones hacia la regresión en materia de derechos humanos, ¿no? El artículo 1 constitucional y el 26 famoso de la Convención Americana, apunta todo para allá. Justo en yo me quedo con esa, doctora. O sea, me parece, pues sí, o sea, justo con lo que dice, volver hacia atrás para volver a ver hacia adelante, con este sano hacer epistemología, este sano hacer metodología y reinventar. O sea, insisto, no hay nada en contra de absolutamente nadie en ningún centro, es un país libre, todo el mundo tiene derecho a gozar de los frutos de las ciencias y las artes, pero el gran pero es, pues demuéstralo de manera epistémica. En este sentido, creo que es una simple petición de principio, me atrevería a dejarlo así en el más sano epistemológico sentido de la palabra, sobre estos fenómenos que por sí ya son complicados, o sea, solitos, y ya mezclados, increíble la complejidad. Yo con esta cierro, doctora, o sea, con el quizá, la filosofía del pasado mañana, la sospecha total. Y no sé si desea añadir algo a manera de reflexión final, conclusión, porque estos son temas que darían para un doctorado, una maestría, una licenciatura en estos problemas. Y Justice, teoría computacional de la mente y neurotología del siglo XXI. Sí, totalmente. Pues adelante, Omar, ya tienes un siguiente doctorado. Ya tengo yo un segundo doctorado sobre la aplicación en administrativo. Te toca esta. Sí, me gustaría hacer una reflexión final. No podemos detener el mundo mientras esto sucede, ¿no? Y un poquito ir a los postulados de Amartya Sen y decir, hay que trabajar sobre lo que ya existe, porque no podemos derribarlo todo y volverlo a edificar. Hay que mejorar lo que ya existe y mientras trabajamos para construir estos marcos y llenar estos espacios vacíos, voy a reiterar lo que no me canso ni me cansaré de repetir, donde la ley falla, que no falle el operador. Si ya advertimos que están todos estos problemas y no vamos a suspender la aplicación, hay que poner el énfasis en la ética y en la praxis de los operadores. Que tengamos operadores éticos, luego hablamos de qué ética. Diría, y serios, ¿no? Que hagamos esta tarea con responsabilidad social y con seriedad. Eso nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por el espacio, por la apertura de esta novedad del derecho, la epistemología transdisciplinaria del siglo XXI. No me queda más que agradecer el espacio, la apertura al diálogo y bueno, gracias a todas, todos, todes. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, gracias. Gracias.